31 de mayo de 2017, gracias por estar en sintonía de Canal 12. Estamos iniciando una nueva entrega de Hechos AM. Buenos días, Elida. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes. Como siempre, un gusto llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Queremos enviar un saludo en este momento a quienes se están conectando con nosotros a través de la señal de Facebook. Estamos transmitiendo en tiempo real para que usted pueda acompañarnos desde cualquier parte del mundo. Así es, también saludamos a toda la audiencia del 104.5 FM Radio Sonora. Bueno, vamos de inmediato con la información. Estamos enlazándonos con nuestros equipos. Azucena Sandoval está en la sala de redacción verificando cuál es la agenda para este día y también vamos a conocer cuáles son los hechos que se registraron en las últimas horas. Azucena, buenos días. Así es, muy buenos días, Elida y Manuel. Efectivamente, durante el transcurso de la noche se registraron varios hechos. Uno de ellos, un accidente de tránsito sobre el kilómetro 20 de la carretera al Puerto de la Libertad. Aquí se vieron involucrados un microbús de la ruta 102 y este pick-up que estamos viendo, en donde resultaron 2 personas lesionadas. Según testigos de este hecho, el microbús al parecer invadió el carril y tras evitar colisionar contra una motocicleta, impactó contra este pick-up. Esto se registró sobre el kilómetro 20 de la carretera al Puerto de la Libertad. 2 lesionados que fueron trasladados con lesiones de consideración hacia un centro asistencial. Eso por una parte. Por otra parte, también le contamos que durante el transcurso de la noche se registró un operativo policial. Esto fue en el cantón Ojo de Agua en Cojutepeque. Las autoridades llevaban un total de 16 órdenes, 12 se hicieron efectivas y 3 intimaciones. Aquí las personas serán procesadas por el delito de homicidio. Al parecer, una de las personas contactó a un supuesto pandillero dentro de un penal y fue aquí donde se dio la orden para asesinar a un comerciante el pasado 7 de noviembre del año 2015. Así es que todas las personas están siendo procesadas o van a ser procesadas por el delito de homicidio. Parte de las informaciones, compañeros, que les tenemos a esta hora y que se registraron durante el transcurso de la noche. El operativo se realizó en el cantón Ojo de Agua en Cojutepeque. Bueno, con esos datos que nos está brindando, estamos iniciando esta entrega informativa. Comentarles que más adelante les daremos más detalles y declaraciones sobre esta acción que ha emprendido la Policía Nacional Civil en horas de la noche. Vamos a estar muy pendientes de este y otros hechos en desarrollo en el transcurso de esta mañana, pero de momento estamos enlazándonos también con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta la carretera al Puerto de la Libertad, donde sabemos que continúan los trabajos y todavía se presentan algunas dificultades para circular por esa zona. Néstor, buen día. Sí, compañeros, continúan los trabajos y bueno, está por iniciar la segunda fase de construcción acá, la ampliación de carriles por parte de Obras Públicas en la carretera al Puerto de la Libertad. Estamos nosotros, como pueden observar en esta parte, pues de momento no pasa ningún vehículo. Estamos hablando que son los carriles que buscan del sector del Trébol a Utila normalmente, pero que acá se están trabajando y prácticamente la segunda fase que inicia a partir de mañana estará exactamente trabajando en ese sector, estará utilizando este sector para tratar la manera de dejarlo completamente listo, al menos de ya poner la fase, poner concreto, ya poder arreglarlo en ese sector. Incluso estamos viendo que hay pasarelas que están siendo colocadas en esta zona. Eso sí, tenga mucho cuidado porque déjeme comentarle, en el otro sentido, que es el que busca de la zona del Utila a zona del Trébol, es la zona donde está al menos ubicado incluso unos conos, porque en ese sector es donde están circulando los vehículos, tanto los que van de un sentido como los que van al otro. 2 carriles que van del Utila hacia el sector del Trébol y uno más que viene del Trébol con sentido hacia el redondel Utila. Así, al menos las disposiciones que han tomado las autoridades desde hace un par de semanas y que en estos trabajos de la segunda fase van a permanecer de esta forma. Únicamente, como les mencionaba, han sido conos los que han ubicado para que tengan mucho cuidado con esto, porque así están dividiendo al menos estos sentidos, esos carriles por parte de las autoridades. Vean, en estos momentos pues no hay mayor carga vehicular, pero sí sabemos que hay algunas horas del día, sobre todo las horas pico, cuando ya incrementa el tráfico y son las complicaciones que mencionaba Célida hace algunos minutos. Así que así está la situación, un trabajo que lleva un 27% de avance, compañeros.
Bueno, gracias Néstor Hernández por este reporte. Como siempre, la recomendación para todos los automovilistas es hacerlo con precaución, a ejercer la responsabilidad cuando estén al volante, sobre todo en aquellos lugares donde se estén desarrollando trabajos, como en esa zona donde tú te encuentres. Gracias, Néstor. Buen día. Vamos con más noticias para esta emisión. Bueno, y para este jueves está programada la audiencia en contra del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y el titular Rodil Hernández, señalados de la malversación de más de 5 millones de dólares provenientes de las tiendas penitenciarias. Hoy se conocerá si enfrentarán vista pública los procesados por otorgar beneficios a pandillas durante la llamada tregua. Persisten los problemas entre la alcaldía de Santa Tecla y comerciantes, quienes piden que se revise la tasa de impuestos que se les cobra. Vamos a conocer de inmediato cuál es el tema que ponemos este día sobre la mesa. Carla Carranza nos actualiza. Buenos días, Carla. Buenos días, Manuel y Celida. En este miércoles 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, por lo que le vamos a presentar las alarmantes cifras de muerte por tabaquismo, una adicción que además es la causa de al menos 10 enfermedades. La buena noticia es que existen maneras de superar este problema. Hoy le contamos. Además, le presentaremos testimonios de personas que han logrado dejar de fumar asistiendo a una clínica que tiene el Seguro Social, de la cual le brindaremos más detalles por si usted también quiere hoy tomar la decisión de dejar de fumar. Estos y otros detalles se los presentaremos en el tema del día que hemos preparado para usted, así que no se lo puede perder acá en Noticiero. Detalle de otras informaciones. Así es, le comentamos que este martes la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra del director de Centros Penales, Rodil Hernández, por malversación de fondos de las tiendas de cárceles. Esto fue lo que ocurrió a su llegada a los tribunales. Permiso. No hay duda. Esposado y custodiado por elementos de la Policía Nacional Civil, llegó el director de Centros Penales, Rodil Hernández, al Juzgado Cuarto de Paz para escuchar los delitos por los que se le acusa. Supuestos actos arbitrarios y administración fraudulenta por el mal manejo de los fondos en las tiendas de los centros penitenciarios entre 2012 y 2014, que sobrepasa los 5 millones de dólares. Cuando se le cuestionó sobre las acusaciones que hace en su contra la Fiscalía General de la República, guardó silencio. ¿Qué piensa de todos los delitos que se le acusan? Pero reiteró que es inocente. ¿Cómo puede calificar las acusaciones? ¿Cómo calificar las acusaciones? Además, las pruebas que presenta la Fiscalía, yo mismo se las he proporcionado. ¿Están esas pruebas, director? Sí, señor. Todas son documentos contables financieros. La Fiscalía General de la República entregó en los tribunales pruebas documentales que respaldan la investigación y presentó la acusación formal en contra de Hernández y de su antecesor Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales, que aún no ha sido localizado y que, por cierto, enfrenta ya un proceso judicial por la tregua entre pandillas. La abogada de Rodil Hernández sostiene que están preparados para que su defendido salga libre de este proceso. Ahorita se me ha entregado la copia del requerimiento fiscal, no he podido tener la oportunidad de analizarlo, ¿verdad? Ustedes están preparados sin duda con enfrentar esta audiencia inicial. Eso esperamos. ¿Cómo se va a manejar el caso Rauda? ¿Medidas sustitutivas a la detención? Vamos a ver si es procedente. La audiencia inicial en contra de Rodil Hernández y Nelson Rauda está programada para el jueves 1 de junio. Mientras se continúa el proceso, se ha nombrado como director en funciones de Centros Penales a Orlando Elías Molina. Mientras tanto, Rodil Hernández guarda prisión en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de Ever Ábalos, un informe de Kelly Ábrego. Y la Fiscalía General también reveló detalles de la investigación en contra del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, y el actual titular, a quienes acusa de actos arbitrarios en contra de la administración pública. Mientras tenemos condiciones deplorables para las personas que tienen calidad de interno, estas personas se estaban beneficiando con el dinero y estaban realmente despilfarrando dinero. Sobresueldos, préstamos, pago de planillas a personal ajeno a centros penales y ligado al mediador de la tregua entre pandillas, Raúl Mijango, fue parte de la administración fraudulenta que hicieron los titulares de centros penales con el dinero de las tiendas institucionales de los centros carcelarios, según Fiscalía, durante el periodo de la tregua entre pandillas.
es decir, en los años 2012 y 2014. El Ministerio Público acusa a Nelson Rauda, exdirector de centros penales, y a su sucesor, Rodil Hernández, de defraudación a la administración pública con al menos $5.605.000. Hay hallazgos que parecen realmente inauditos, como por ejemplo compensaciones, bonificaciones o sobresueldos hasta por 3 veces en el mismo mes para la misma persona. Según el artículo 152 de la ley penitenciaria, las ganancias a partir de la venta de las tiendas institucionales deben invertirse en beneficio de los reclusos, pero el dinero jamás fue administrado con esos fines, dice el Ministerio Público. Entre los hallazgos se revela, por ejemplo, que más de $280.000 fueron utilizados para pagos de inteligencia, a lo que Rodil Hernández justifica que todo trámite se realizó bajo las órdenes y aprobación verbal del entonces ministro de Justicia, David Munguía Payés, pero la Fiscalía asegura que la versión fue desmentida por los funcionarios encargados de la seguridad. El general Munguía Payés, de Ricardo Perdomo, de Benito Lara y de Mauricio Ernesto Landaverde, todos a través de informe escrito y por entrevista, ratifican que jamás han autorizado erogaciones en el fondo de los fondos de tienda institucional para pagos de inteligencia. En ese mismo periodo, la Fiscalía también encontró evidencia de una deuda de al menos $2 millones de las tiendas con proveedores durante el periodo de la tregua, que fue cancelada con dinero del Estado, pese a que, según información oficial, al año en ese periodo ingresaron al menos $9 millones a las tiendas penitenciarias, tiempo que coincide con el supuesto uso irregular de los recursos. Por hoy, los únicos acusados son los directores de centros penales, a pesar que la institución depende directamente del Ministerio de Justicia. Ante la interrogante si la investigación podría alcanzar a los entonces titulares del ministerio en el tiempo de la tregua, el jefe de la unidad especializada responde: Como le digo, esto apenas es un inicio de investigación judicial. Falta practicar más auditorías a nivel judicial y si resultara involucrado uno de ellos y tuviéramos una prueba contundente en contra de ellos, por supuesto que se procedería. Las tiendas institucionales de las cárceles forman parte de la ley penitenciaria desde el año 2000. Hasta el 2009 fueron administradas de forma independiente. Con la llegada del gobierno del expresidente Funes, su administración se centralizó. Pero fue a partir de una investigación ligada a la tregua entre pandillas que salió a la luz las supuestas irregularidades en el manejo de los recursos. Por ahora, Rodil Hernández guarda prisión en las Bartolinas de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil, mientras que su antecesor Nelson Rauda aún no se hace efectiva su captura. Con imágenes de Brian Rivera, un informe de Raquel Herrera. Bueno, y según la información brindada por la Fiscalía General de la República, la distribución del dinero administrado de forma fraudulenta se registró de la siguiente manera. $4.497.000 fueron destinados para pago de planillas, entre estos, personal ajeno a centros penales y ligados a Raúl Mijango, mediador del proceso entre las estructuras criminales. Otros $336.000 se gastaron en concepto de bonos, sumado a $315.000 en complementos salariales. A estos números le siguen pagos por $102.000 en indemnización. Unos $73.000 en préstamos fueron utilizados para créditos personales. Entre 2012 y 2014, también se utilizaron $60.000 en viáticos y otros $40.000 en pago de vacaciones. Esos montos, entre otras cantidades pequeñas, suman $5.606.000, que según la ley penitenciaria debieron ser utilizados en beneficio de los reclusos. Este es un informe de Inmar Batres. Y por su parte, el gobierno reiteró su respaldo al director de centros penales, Rodil Hernández. Funcionarios de gobierno defienden a capa y espada la inocencia del director de centros penales, quien es acusado por la Fiscalía de actos arbitrarios en el manejo de las tiendas de los penales. El Ejecutivo, mediante un comunicado, hace el respaldo público y habla de un buen desempeño de Rodil Hernández en el sistema penitenciario. Uno de los primeros en reaccionar es el ministro de Seguridad. Nuestro interés es que se llegue a la verdad, que haya un juicio en el cual pues se respeten todos los derechos y garantías que cualquier imputado tiene, pero ante todo que se haga justicia.
aunque reconoce que durante la tregua entre pandillas se pudieron haber cometido irregularidades con los fondos provenientes de las tiendas penitenciarias, como la entrega de sobresueldos a funcionarios, tal como lo señala el Ministerio Público. Lo que puedo manifestar que a mi llegada, el anterior titular, el licenciado Benito Lara, ya había tomado muchas acciones para corregir algunas deficiencias que permitían ese tipo de prácticas. Al secretario de Comunicaciones le parece curioso que en el momento en el que se conocía mediante investigaciones periodísticas de millonarios gastos de la partida secreta en gobiernos del Partido Arena y la entrega de sobresueldos, la Fiscalía haya realizado este procedimiento. Todo en la semana en que cumplimos el tercer año de gobierno, nos llama la atención de manera poderosa esta actuación fiscal que viene a golpear en buena medida a un funcionario público importante de este gobierno. Son 5.6 millones de dólares los que la Fiscalía le cuestiona al director de centros penales, proveniente de las tiendas, dinero que se habría mal utilizado. El Ejecutivo espera que la institucionalidad funcione. Como gobierno hemos reconocido en primer lugar la capacidad con la que ha sabido conducir y ejecutar los programas del sistema penitenciario. Él ha jugado un rol muy importante en la modernización. Mientras avanza el proceso judicial, el cargo de Rodil Hernández lo asumirá el subdirector de penales, Orlando Molina. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Bueno, y preste atención al siguiente dato. Orlando Molina Ríos, quien se desempeñaba como subdirector de centros penales, fue nombrado nuevo director de esa institución. Molina Ríos llega a sustituir a Rodil Hernández, quien, como ya todos sabemos, fue capturado el lunes por medio de orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República, acusado de actos arbitrarios y administración fraudulenta. Y bueno, este día se dará a conocer la resolución en el caso Tregua entre Pandillas. Recordemos que la semana pasada en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador finalizó la etapa preliminar en torno a este caso en el que se involucra a 22 personas, entre ellos exfuncionarios de la Dirección General de Centros Penales. Y miembros de la policía estadounidense están en el país para hablar de cómo el fenómeno de las pandillas se ha expandido hasta afectar directamente a esa nación del norte del continente. Las pandillas ya son un fenómeno transnacional, pero para convertirse en eso tuvieron que mutar. Y eso no solo pasó en El Salvador, sino que en Estados Unidos. Este experimentado agente policial habla acerca de estos grupos que cada día están acechando al país norteamericano. En estas pandillas, porque anteriormente tenía que vestirse con un tipo de color, tenían que tener tatuajes, tenían reglas, pero ellos han mutado y han cambiado porque la policía ya sabe que uno de un tipo de pandilla se va a vestir de una manera. Entonces ellos cambian para hacerse más difícil para ser identificado como pandillero. Pero para combatir el crimen organizado hay que invertir tiempo y dinero. En la experiencia de Claudio también hay que compartir información y es necesario para las autoridades de los países. Porque lo que vemos nosotros, que las pandillas cometen un delito aquí, en una jurisdicción, van a otra y viven en otra y siguen rodeando. El enfoque creo es la inteligencia y el cambio de información. Sin embargo, en las naciones como la nuestra, la lucha contra las pandillas parece que nunca terminará. Si bien es cierto, este agente policial no tiene la receta mágica, sí cree que la prevención es necesaria. A los padres les hablo, los padres tienen que tener más interés en lo que hacen los muchachos, sus hijos, sus hijas, para prevenir que entren a las pandillas. Yo siempre le pongo que todo empieza en la casa, la escuela, la iglesia si va en ese paso. Y la policía debiera ser la última persona que tiene contacto con los hijos, en manera de prevención. El reto de las autoridades de Estados Unidos y países como el nuestro es dotar de recursos a las instituciones encargadas de la prevención y el combate al crimen, pero no sin antes detener el cáncer de la corrupción. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Bueno, según datos de la administración Trump, son por lo menos 42 estados de la Unión Americana que registran ya presencia de pandilleros.
Hay más información que queremos compartirle. En el Juzgado de Paz de Chirilagua, San Miguel, se decretó detención al agente policial José Andrés Acevedo, acusado del homicidio culposo de otro agente identificado como Federico Sánchez, ocurrido en julio de 2015. Además, a los elementos policiales Johnny Hernández y José Alvarenga se les decretó instrucción con medidas por encubrimiento y fraude procesal, siempre en este caso. Según investigaciones preliminares, a uno de los 3 agentes acusados se le disparó el arma accidentalmente, matando a su compañero. Los otros 2 policías habrían fingido que resultó herido durante un enfrentamiento. Bueno, y más adelante vamos a traer para ustedes las imágenes de un operativo que ha desarrollado la Policía Nacional Civil entre anoche y esta madrugada. Esté pendiente porque tenemos declaraciones y tenemos datos de los resultados de esta acción policial. También le comentamos que en medio de cuestionamientos por el tema del pago de los sobresueldos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia descarta que la sección de probidad investigue solo a funcionarios del partido FMLN. En la sección de probidad se avanza en la investigación de al menos 43 exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes, quienes tendrían que justificar el incremento de su patrimonio. El presidente de la Corte Suprema de Justicia defiende que no se trata de una persecución política, sino de una respuesta a demandas. Definitivamente no, ¿verdad? En Corte Plena, sobre todo, jamás, ni en ninguna de sus salas, pues las acciones o las resoluciones se toman bajo un tinte político o un miramiento político, sino que es en base a lo que la ley establece. La respuesta del funcionario ocurre cuando se lo cuestiona porque no hay seguimiento a las denuncias de supuestos sobresueldos que habrían recibido funcionarios durante los gobiernos de Arena. Sí, no hay una solicitud formal, ¿verdad? Digámoslo así. También afirma que no hay procesos detenidos, sino cierta lentitud por el incremento de demandas y la falta de recursos para resolver. Se está justamente trabajando ya en eso, en implementar o dotar de mayores recursos, y eso ha atrasado y la cantidad de solicitudes que han llegado. Pero el jefe del órgano judicial también se refirió a la supuesta compra de más de 200 pines de oro para jueces y magistrados, que ascendería a $34.650. En este punto rechazó haber autorizado dicha compra, aunque justifica que son accesorios necesarios para los aplicadores de la ley. Los magistrados, jueces en general, debemos tener un pin, un botón, dice la ley, ¿verdad? Y esto debe de preverse en la ley, pero no necesariamente gastarse la cantidad. Los administradores tienen que ser previsores y poner en ese plan general de compra, pero debe ser autorizado y justificado. Hasta ahorita no se ha autorizado ninguna compra sobre eso. Confirmó además que se está renovando la flota de vehículos de la institución, justificando que con ellos se dará soporte a las actividades que realizan los trabajadores sociales. Entre los requerimientos para esta compra de la Corte se establecía que debían ser modelos entre el año 2016 y 2017. En julio del año pasado se adjudicó la licitación por $2.3 millones para la compra de 131 vehículos. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Son ya las 5 de la mañana con 56 minutos. Es momento que revisemos cómo se encuentra el tráfico en algunos puntos. Vamos con el periodista Néstor Hernández. Adelante, Néstor. Compañeros, antes de revisar el tráfico vehicular aquí en la zona donde me encuentro, quiero mencionarles que nos encontramos acá exactamente frente al museo, también en David J. Guzmán, acá el MUNA, lugar donde se van a hacer en entrega este día de los premios de la cultura. Pero no va a ser de todo normal la situación. ¿Por qué? Esto va a ser cerca de las 9 de la mañana que estarán entregándose estos premios de la cultura, pero también acá frente a las instalaciones, toda esta zona, pues estará también una protesta por parte de representantes de pueblos indígenas. Así que tener en cuenta esta situación porque será a las 9 de la mañana acá frente al Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, que se estará entregando el Premio Nacional de Cultura 2017. Y bueno, importante tener en cuenta esto porque habrá como les mencionaba, pronunciamiento de organizaciones indígenas contra la negativa del gobierno a implementar la política de pueblos indígenas, detenida por tercera vez, al menos así es lo que han anunciado hasta el momento ya los representantes de pueblos indígenas a las 9 de la mañana, así que para que lo tomen en cuenta esta información. Así que también les vamos a mostrar, como ya lo estábamos mencionando, un poco acerca del tráfico para ver cómo está acá en los alrededores, acá entre el Centro de Ferias y Convenciones y también el Museo Nacional de Antropología. Vean, el tráfico bastante tranquilo a esta hora de la mañana, no hay mayores inconvenientes en Avenida La Revolución, así que
tomar en cuenta esto porque aquí está sin mayores inconvenientes en cuanto al tráfico, completamente libre, incluso pues al fondo se puede apreciar también que pasa la Alameda Manuel Enrique Araujo y tampoco hay mayores inconvenientes a pesar de los vehículos que ya están transitando a esta hora, compañeros. Bueno, gracias Néstor, vamos a estar atentos a lo que ocurra en cuanto al tráfico y veremos si esta situación pues no genera congestionamiento ahí en la colonia San Benito. Vamos ahora con el periodista Julio Guevara, que también está listo ya con su reporte. Hola Julio, buen día. Hola compañeros, buenos días. Una mañana fresca y muy nublada. Alfredo, veamos por favor cómo amanece el clima y de hecho las autoridades del SNEP han pronosticado lluvias en diferentes zonas del país. San Salvador no podría ser la excepción, así que amigo televidente, ojo, y si usted es habitante de este lugar, no olvide el paraguas y el abrigo porque en realidad ha amanecido muy fresco. ¿A dónde nos encontramos? Bueno, en la calle Aguizúcar. ¿Por qué razón? Para comentarles que esta vía se ha convertido en una alternativa para los amigos automovilistas que vienen de la zona occidental del país y buscan llegar o transitar, mejor dicho, a la autopista Comalapa. Debido al tráfico incontrolable en la zona de la Panamericana hasta llegar a los próceres, muchos automovilistas recorren esta carretera mejor, la antigua Aguizúcar, que pasa por el Boulevard Santa Elena y justo termina en la zona del Rancho Navarra, donde hay obras de ampliación por parte del Ministerio de Obras Públicas. Por el momento es el panorama que se tiene. Les cuento que a eso de las 6:30 de la mañana en este lugar se hacen presentes siempre gestores del BMT y agentes de la Subdirección de Tránsito Vehicular de la Policía Nacional Civil para regular la carga, porque acá también se está complicando debido a la misma situación que se ha convertido en una vía alterna. Es el panorama que tenemos en este momento. Nos estaremos trasladando a la zona del Rancho Navarra, donde los trabajos de ampliación continúan. Bueno, gracias a Julio Guevara por ese reporte. También nosotros cerramos la transmisión con Radio Sonora en el 104.5 FM y es hora que ya vayan ya a su programa Buenos Días. Y muchas gracias por habernos acompañado durante esta media hora de información. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Regresamos enseguida con el tema del día. Ya volvemos. Gracias por continuar con Hechos AM. Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial Sin Tabaco, declarado por la Organización Mundial de la Salud, por lo que queremos aprovechar para conversar con usted acerca de todo lo que implica tener el vicio del tabaquismo. Vamos a estar compartiendo cifras de cuántas personas mueren al año a causa de fumar. Además, queremos comentarles que para este año el lema que ha otorgado la Organización Mundial de la Salud para este día es que el tabaquismo impide el desarrollo de los pueblos, es decir, que muchas personas invierten mucho de su dinero en adquirir cigarrillos y así también están afectando su desarrollo, el desarrollo de su familia. Así que a continuación vamos a compartir con ustedes algo relacionado al Día Mundial del Tabaco, 31 de mayo. El tabaco pone en peligro la vida de millones de personas en todo el mundo. Es una amenaza para el futuro y el desarrollo. El tabaco daña la salud, la economía y el medio ambiente. Y socava los esfuerzos por crear un mundo más saludable, próspero y pacífico para todos. Podemos vencer al tabaco. Protejamos la salud, reduzcamos la pobreza, promovamos el desarrollo. Digamos no al tabaco. Ahí habían más detalles de lo que la Organización Mundial de la Salud proclama en este 2017, por lo que se está conmemorando el Día Mundial Sin Tabaco. Afecta el desarrollo, es una amenaza para el desarrollo de muchas personas. Así que en Noticiero Hechos AM ponemos sobre la mesa este tema. Compartimos con usted toda la información que debe saber, que debe conocer, para que usted tome la decisión si continúa fumando o puede tomar la decisión de dejar este vicio. Compañeros, esta problemática en nuestro país parece que va incrementando porque cada vez hay más cifras de personas que fuman y que están viendo afectadas sus vidas con eso. Y lo que más que preocupa sobre todo es ese primer contacto, porque según ciertos registros o estadísticas, son cada vez más jóvenes los que tienen ese primer contacto con el tabaco, alrededor de los 12, 13 años, prácticamente niños que acceden a este vicio, y es el primero por el cual ellos tienen esta experimentación que les lleva a probar otras drogas también. Es bien preocupante en realidad, y lo más preocupante es que a pesar de que todos sabemos que daña nuestra salud, es precisamente lo que es el vicio, ¿no? Nos impide dejarlo, y eso es lo que a sabiendas de todo lo que nos trae. Así que bien,
Nunca es demasiado tarde para Y dejarlo. a diferencia de otras drogas como la marihuana tal vez y otro tipo de sustancias, es socialmente aceptado, ¿no? Y es lo que lo vuelve... Así, y promovido en muchas oportunidades, en películas, en videoclips y demás, eso es lo más terrible. Se han hecho ignorado temas, se ha adelantado bastante en algunos temas porque, pues antes recordarán ustedes al famoso vaquero de la marca, no sé si decirla, pero la marca del vaquero, ¿verdad? Todavía está vigente, yo creo que todos lo recuerdan. Pero ya no se anuncia porque han habido actas y leyes que se han aprobado en las que se prohíbe la publicidad de tabaco, de cigarros, en revistas, en películas, en televisión, usted no lo mira. Y de igual forma se sigue vendiendo masivamente. Sí, impresiona, sin Carlos. Publicidad. Lo que tú decías es que ahora en la publicidad es obligación para las marcas y para las empresas incluir los efectos dañinos del cigarrillo como tal. Y aún así la gente ve la fotografía, por muy impactantes que sean, y sigue comprando la cajetilla de cigarro. Es que lo que está a la venta hoy son las cajitas para cubrir las cajas de cigarros. Sí, hay pues también se ha vuelto comercial el de tema. Plástico, aluminio, para que usted pueda meter ahí la cajetilla de cigarros y no tenga que estar viendo la foto desagradable. Y fíjate que también a estas estadísticas que ya mencionaba Lorena, habría que sumar la cantidad de personas que involuntariamente y obligadamente fumamos. Sí, segunda mano. De segunda mano, que además los efectos dicen que son peores, que son más dañinos todavía. Bien, ahora quiero invitarlos también a poder comprender un poco el punto de vista de las personas que tienen el vicio de fumar. Conocimos a varias personas que lograron vencer este vicio, pero también conocimos el aspecto psicológico de por qué fuma una persona. Los detalles en el siguiente informe. No hay que fumar y verás que bien se siente cuando dejas de fumar. Después de haber fumado una cajetilla diaria durante 35 años, ahora don José declara con música los beneficios de dejar de fumar. Reconoce el daño que le causó a su organismo y a su familia, ya que fumaba incluso al interior de su vivienda. Lo decidí, fíjese, por mi nieta. Eso fue lo que me llevó, con lo que me trajo aquí más que todo, porque estaba envenenando a mi nieta. La misma historia cuenta don Rolando, quien adquirió el hábito de fumar en su adolescencia y tras varios intentos de dejarlo por cuenta propia, fue hasta que su salud se vio en problemas que tomó la decisión de desprenderse de ese vicio que le acompañó por 43 años. Me insinuaban a que dejara de fumar porque estaba bastante delicado de salud. Entonces me insinuaron, me recomendaron y me suplicaron que viniera acá a la terapia que da la doctora Choto. Para muchos, fumar es un vicio sin sentido. Quienes no lo hacen critican a los fumadores, pero el cigarro es catalogado como una droga porque contiene alrededor de 4.000 sustancias químicas, entre ellas la nicotina, que genera una dependencia casi similar a la de la cocaína, lo que hace más difícil dejar de fumar, según los psicólogos. Pero ¿cómo se adquiere el vicio del cigarrillo? ¿Por qué fuma una persona? Y así cada uno tiene en su historia de vida una explicación del por qué se inició en el consumo. Ahora, ¿por qué se mantiene fumando? Esa es otra historia, porque se vuelve adicto a la nicotina, que es uno de los principales componentes que contiene el tabaco. Si bien la nicotina desarrolla una dependencia física y para muchas personas se vuelve en un desahogo emocional, si se tiene la voluntad y la motivación, es posible dejar de fumar. Basta con dar el primer paso para iniciar el proceso, que si bien resulta cuesta arriba, los beneficios son muchos. La piel también cambia, ¿no? El olfato, el gusto a la comida. Mi señora me decía, vea hijo, ven y come. Me podía poner el mejor pedazo de pollo, el plato de sopa. Espérate hija, me servía. No, ¿qué hacía, señor? Agarraba el cigarro, me lo fumaba el cigarro y hasta después a comer, ya uno no come con hambre. La voluntad y la intención de dejar de fumar actualmente es acompañada por médicos y psicólogos del Seguro Social, donde funciona una clínica dedicada a atender personas de todas las edades que quieren vivir libres del humo del cigarrillo. Para dejar el mejor día para dejar de fumar es hoy. Y yo ese me lo llevé en la mente y lo practiqué.
3 testimonios de personas que pasaron fumando alrededor de 40, 45 años en su vida y que asistieron a una clínica que más adelante vamos a conocer, que está en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y tuvieron la orientación y el acompañamiento para dejar de fumar, y hoy ya ellos celebran que aproximadamente son 6 años los que llevan sin probar un cigarrillo y han visto muchos beneficios para su vida. Enhorabuena por todos ellos. Y él, como el señor decía en ese momento, el mejor día para comenzar a dejar este vicio es hoy. No, a veces hay personas que dicen voy a esperar el lunes o voy a reducir el consumo de 10 a menos 1 porque o cuando hay diferentes... cumpla 50 años. Como las dietas. Hay diferentes excusas, lo van postergando. Pero, dicen, yo he leído ciertos artículos que mencionan, porque algunas personas te aconsejan, si te fumas 10, fúmate 9 la siguiente semana 8 y así vas reduciendo hasta solo llegar a 1. Pero dicen algunos estudios de psicología que es mejor dejarlo de todo, o sea, de golpe, como decimos aquí en los salvadoreños. A pesar de las consecuencias que tiene, porque cuando alguien ya es como adicto a la nicotina, como veíamos según la psicóloga, genera un lapso de abstinencia que a partir de ese momento genera desesperación, les cambia el carácter, dejan de comer, entonces son varias las consecuencias. Por eso requiere una persona acompañamiento cuando tiene realmente ya el vicio bien arraigado. Bueno, una de las preguntas que surge es cuál es el impacto que ha tenido en el tabaquismo, la restricción en el que hay en diferentes partes del mundo y que El Salvador no es la excepción. El impacto que ha tenido las restricciones también en cuanto a publicidad. Realmente creo yo que sí ha influido, pero todavía falta mucho. Pero esto es bien positivo, ya que lo mencionas, Manuel. Hoy vas a supermercados y más lugares y vas a encontrar este artículo, un rótulo que copia literalmente un artículo que habla sobre la prohibición de fumar en lugares públicos, abiertos o cerrados, y que incluso si alguien está violando esto, tú puedes apoyarte en la policía para que llegue y haga cumplir la ley. Esto aplica a restaurantes, bares y demás, donde antes se podía fumar y hoy ya no. Definitivamente, hay sanciones. Y bueno, debemos mencionar que desde los años 90 funciona en el Seguro Social una clínica de cesación de tabaco que anualmente acompaña a cerca de 1.700 fumadores para que se sometan a un tratamiento psicológico y farmacológico para que puedan dejar de fumar. Este proceso consiste en acudir 2 veces por semana a charlas y terapias grupales o también pueden ser individuales en las que se brinda educación para la salud y acompañamiento en esta lucha contra el tabaco. Nosotros no solo contamos, digamos, con un tratamiento cognitivo-conductual, que es hacerles saber a las personas que tienen que cambiar de lugar favorito porque allí fuman o de ir a lugares donde hay muchos fumadores, sino que nosotros les damos educación para la salud, les hacemos una evaluación neumológica completa y evaluación psicológica individual, ya que si la persona tiene un problema así de depresión o ansiedad, se le trata individualmente. También contamos con tratamiento farmacológico. Pero le vamos a contar también cuáles son las 10 enfermedades más comunes causadas por el consumo de cigarrillo. Primero, el cáncer de estómago. Esta enfermedad causa al año 800.000 muertes en todo el mundo. Aunque usted no lo crea, también la disfunción eréctil. Las causas más importantes de disfunción eréctil son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes incluida, y el cigarrillo es un factor que incrementa esto. El cáncer de próstata también, que suele ser de evolución lenta, sin embargo, se puede presentar de formas muy agresivas. El síntoma más común es dificultad y dolor al orinar y mantener relaciones sexuales. Preste especial atención a esto, porque como cualquier cáncer, cuando lo tratas a un principio es más fácil, ¿no? Y bueno, ahí hay otras causas también, enfermedades, el cáncer de hígado, esta enfermedad junto con el cáncer de páncreas y estómago es uno de los tipos de cáncer más agresivos de todos. El cáncer de colon y recto es la tercera forma más común de cáncer. Sí, también la enfermedad vascular periférica, que consiste en la obstrucción de las grandes arterias, y esto se suele presentar especialmente en las extremidades inferiores, así que también hay que poner atención a esta sintomatología. Las enfermedades coronarias también son muy comunes, y estas son el conjunto de enfermedades que de algún modo bloquean el suministro de la sangre y el oxígeno a nuestro corazón. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se trata de esta enfermedad degenerativa de la capacidad pulmonar, y pues obviamente el consumo de tabaco es la principal causa.
la bronquitis aguda. El consumo de tabaco deteriora evidentemente las vías respiratorias y favorece el ingreso de ese tipo de virus y bacterias. Y el efisema también, que ya lo habrán escuchado ustedes, dice, pero no me va a dar cáncer a mí, porque esto, bueno, no necesariamente te va a dar cáncer, probablemente no te dé cáncer, pero te puede dar un efisema, puedes tener problemas cardíacos, cardiovasculares, en fin, es un menú, como diría alguien, escoja su veneno. ¿De qué se quiere morir? Fumando, y ahí cualquiera de esas. Y bueno, es importante que usted sepa que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata cada año a 7 millones de personas, de las que más de 6 millones son consumidores del producto. Y escucha usted, porque alrededor de 890,000 son no fumadores, que son personas expuestas al humo del tabaco ajeno. En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y también respiratorios. Y entre los lactantes, y esto es grave todavía más, porque en los lactantes causa la muerte súbita, y en las mujeres embarazadas también puede ocasionar bajo peso del recién nacido. Y bueno, ¿cree usted que los fumadores respetan los espacios libres de humo? También pusimos a consideración esta pregunta en nuestras redes sociales, utilizando el hashtag también tema del día. Santos Surio dice no, y si uno les recuerda que tienen que alejarse un poco, lo que le dicen a uno, que los espacios son públicos y no son de nadie, o sea pues que sí, ya ha sufrido este tipo de abusos. A estas personas hay que exponerles el artículo de la ley, donde está prohibido fumar en este tipo de lugares, sino que llamen a la policía. Rolando Antonio Arriaza dice, yo fumo, realmente yo respeto las áreas libres de humo, nunca fumo si estoy acompañado de alguien que le molesta, realmente es cuestión de ética de cada persona. Bueno, tenemos otro comentario por ahí. Ricardo Amaya nos decía, no respetan, donde quiera fuman. Pienso que si fuman, tendrían que buscar lugares solo para fumadores, ya que ni los motoristas respetan a los usuarios, a uno lo obligan a fumar sin querer. Es cierto, suele pasar. Pasa también. Uno más dice Oscarito Zelaya, bueno, yo soy fumador, pero sí respeto los espacios públicos y a las personas que no fuman. Qué bueno que lo reconocen mucho, ¿verdad? Y dicen, yo fumo, yo soy fumador, pero sí, trato de respetar. Se ha hecho una evolución en el tiempo con este tema del cigarro muy importante, porque si usted comienza a recordar y a pensar en lugares donde antes se miraba muy normal fumar y hoy ya no, por ejemplo, en los cines, en las salas de cine se permitía fumar. Sí, ¿tú no te acordás? Sí, antes no había restricciones. En el Cine Vieites, en el Cine Uray, en el Cine Paseo, en el Caribe. O sea, fumaban adentro de la sala. Fumaban adentro del cine. En los aviones se permitía fumar también, hoy ya no se puede. Hay salas especializadas en los aeropuertos para fumar, y estas salas son de verdad deprimentes, porque te meten si quieres fumar, te meten a un cuarto sin ventanas, es una caja prácticamente de aluminio con fotografías que te recuerdan los daños que causa el cigarro y te ponen en el cenicero. Si quieres fumar así, fuma, ¿verdad? Y ahí al interior de los restaurantes también, antes era permitido, ahora hay restricciones y no se puede hacer. Y bien, también planteamos otra pregunta en otra red social, en Twitter. ¿Considera usted que existe una política de prevención contra el tabaquismo? Aquí tenemos ya las respuestas. Tenemos 12% dice que sí. También un 79% si no me equivoco, dice que no, el 9% dice que es indiferente, o sea, no le importa. Bueno, pero sí hay una política de prevención contra el tabaquismo, ¿no? Primero este artículo que te obliga la prohibición de fumar en lugares como cines, como restaurantes y demás, son políticas que están ayudando a que las personas dejen al menos por ese momento el cigarro, ¿no? Y que no afecten a los demás con ahora, el segundo. Ahora, se podría hacer más, sin duda alguna, y esto tiene que ver también con los impuestos, por ejemplo, que se le impone a este tipo de sustancia que al final de cuentas tú sabes que es adictiva. Son carísimos los cigarros en Estados Unidos. Aquí no. Son carísimos. Aquí es mucho más accesible. Aquí son caros también, pero podría ser más. Si lo comparas, ¿cuánto te cuesta en Estados Unidos? Estás hablando de unos $10 aproximadamente una cajetilla. Y acá $2, $3. Entonces sí ves una gran diferencia. Bueno, muchísimo más yo creo que es importante que examinemos datos como el siguiente. En el mundo, imagínese usted, pues son 7 millones de personas las que mueren al año por el tabaco. Más de 6 millones son consumidoras, 890,000 son no fumadoras, pero están expuestas al humo. Esto creo yo que es un dato preocupante y que nos refleja pues la parte más oscura de este vicio. A ver, pero el tema de la contaminación que causa el cigarro también, pongámoslo en perspectiva y no solo estemos satanizando al cigarro, porque está el humo de los buses, ¿sí? Está la contaminación industrial y un montón de cosas que todos los días
fumes o no fumes, te toca tragarte el humo de los autobuses y quién hace algo por eso también, ¿verdad? Sí, las personas que también cocinan con el humo de, pues con la leña y por el humo de la leña también, pues pueden padecer ese tipo de enfermedades que son similares o asociadas también al consumo de tabaco. ¿Sabes otro dato importante? La gente que utiliza plástico para encender fuegos. Eso yo no sabía que era tan tóxico. De hecho, dice que son una cantidad importante de tóxicos que se consume la persona que utiliza este tipo de cosas que parecen tan inocentes. Bolsas o otro tipo de producto plástico para encender fuego. Algo tan inocente como encender el carbón si vas a cocinar. El inhalar constantemente carbón también está comprobado que las personas que cocinan, que trabajan en esto todos los días, llegan a padecer algún tipo de cáncer también. Es decir, tenga cuidado cuando haga el carbón, enciéndolo, pero no se quede ahí oliéndolo, ¿verdad? Y mantenga esa distancia. Bien, así el tema del día para hoy, el Día Mundial Sin Tabaco, cada 31 de mayo. Le hemos planteado toda la información que usted debe conocer. No estamos condenando ni satanizando a las personas que tienen este vicio, pero sí le invitamos a que pueda informarse y que pueda tomar una decisión por el bienestar de su salud y el de su familia. Así el tema del día, haremos una pausa, volvemos. Gracias por continuar con nosotros, estamos ya en el 31 de mayo, estamos despidiendo el quinto mes de ese 2017 y por supuesto nosotros seguimos informándole de lo que ocurre aquí en El Salvador y por supuesto en el mundo. Así es, pendiente de lo que nuestros equipos nos tienen y nos están reportando desde diferentes lugares. Nos vamos a enlazar nuevamente con Azucena Sandoval, que nos tiene información. Adelante, Azucena. Te escuchamos. Hola, estamos con Deris aquí sobre la carretera Panamericana para consultar cómo está el tránsito sobre este punto. Estamos viendo una arteria bastante despejada a esta hora, en el sentido que viene, por ejemplo, desde Santa Tecla y que va a incorporarse hacia los próceres. Recordémonos que en este punto generalmente se congestiona a eso de las 7:30 de la mañana y de 8, por supuesto, en adelante. Pero estamos viendo cómo está bastante fluido, sin mayor carga vehicular, sin precaución, porque un poco más adelante donde está la pasarela es donde hacen una parada las unidades de la ruta 44, la ruta 42, la ruta 101 y algunas personas utilizan la pasarela pero otras no lo hacen. Es una hora en donde muchos de los estudiantes también de algunos centros educativos que están en los alrededores están ingresando, así es que mucha precaución. En el sentido, por ejemplo, que viene desde Cuscatlán, desde antiguo Cuscatlán, estamos viendo que no hay tampoco complicaciones. Aquí también hay un centro educativo, siempre hay elementos de tránsito sobre ese punto y al final se pueden observar que ya están. No hay tampoco algún tipo de complicación o algún percance que pueda registrar con funcionamiento en los próximos minutos. Así es que una buena hora para circular sobre la Panamericana a la altura de la Basílica de Guadalupe, compañeros. Bueno, Azucena, datos importantes sobre el tráfico a diario. Esta me imagino que es una zona que está fluida en este momento, pero a medida vamos avanzando en la mañana, tiende a complicarse, Azucena. Correcto, ahí es precisamente porque hay algunos centros educativos, precisamente en este punto donde suele congestionarse a eso de las 7 de la mañana. Aquí es bien complicado, pero a esta hora estamos viendo despejado. Si hay elementos de tránsito precisamente en este punto y también un poco más adelante donde hace una parada a las unidades de la ruta 101. Aquí a esta hora estamos viendo ya fluido, pero habrá complicaciones, siempre hay complicaciones, así que mucha precaución. Bueno, tenemos el reporte de tráfico con Azucena Sandoval. Gracias, Azucena. Gracias Azucena por el informe, pendientes de todo lo que nos tengas más adelante y el tráfico, cómo va evolucionando y desarrollándose en este día último del mes. Asumimos que habrá un poquito más de tráfico por el tema de los bancos, de día de pago en muchos lugares y se mueve bastante el comercio un poquito más, ¿no? Cuando hay billete, cuando han pagado. Así que vamos a ver cómo esto va desarrollándose. Azucena, muchas gracias. Tenemos todavía tu imagen ahí en la ventana y en pantalla también está nuestro estimado Julito Guevara y ya tenemos la unidad motorizada también abajo, pero vamos contigo primero, Julio. Adelante, ¿estás con el dron, Julio? En ese momento con cámara, Carlos. ¿Por qué razón? Porque les quiero mostrar lo que está ocurriendo acá en la zona de Rancho Navarra. Se recuerdan que la semana pasada las autoridades del MOP dijeron que los trabajos de lleno iban a iniciar acá en este lugar el 6 de junio. Se adelantaron. Vean ustedes lo que está ocurriendo. Este día así amaneció el Rancho Navarra. Señores que nos sintonizan y piensan transitar acá, tómelo en cuenta. Vean ustedes, los carriles que conducen de la autopista Comalapa rumbo a los próceres solamente han quedado funcionando 2 con este sentido.
Uno de ellos ha quedado funcionando rumbo a Comalapa. Y los carriles tradicionales que antes servían para viajar a Comalapa, solamente está funcionando uno. Alfredo, por favor, gire hacia ese lado para que puedan observar nuestros compañeros y los amigos televidentes. Así está la situación. Dos de esos carriles que conducen a la zona de Comalapa están cerrados por completo. Y en este momento, de hecho, ustedes pueden observar gestores del BMT que todavía se encuentran ubicando barriles. Y oigan ustedes, oigan, los famosos 3 pitos en muestra de inconformidad por lo que se está haciendo en este lugar. Lo repito, se tenía previsto que todo iniciaría el 6 de junio, es decir, este dispositivo, pero se adelantaron las autoridades. Los semáforos de acá del Rancho Navarra prácticamente han quedado sin funcionar. Si bien es cierto, están encendiendo y apagando colores, pero los automovilistas no deben guiarse por el semáforo, sino por la señal de los gestores del BMT. Es la situación que se tiene en este momento. Muchos automovilistas confundidos todavía, sobre todo los que vienen de los próceres y tratan de cruzar a la calle Antigua a Huizúcar. Por cierto, Alfredo, a ver si podemos realizar una imagen para que podamos observar cómo es el tráfico en este momento. Vean ustedes la fila, me refiero sobre todo al carril que viene de la zona de Huizúcar, Alfredo, es decir, el carril alto. Vean ustedes la larga fila de vehículos por la misma situación. Hay muchos automovilistas, bueno, la mayoría, o no por no decir todos, no sabían que este día amanecería el dispositivo, compañeros. Así la situación, y comentarles que en la calle Antigua a Huizúcar, de hecho, han sido retirados los separadores también como parte del dispositivo. Julio, no sabíamos nosotros tampoco, esto toma de sorpresa. Aquí vale decir, no hay marcha atrás, Julio, esto ha comenzado y pues ahora algunos van a tener que soportar esto hoy, pero desde mañana estoy seguro comenzar a buscar rutas alternas porque luce complicadísimo. Julio, vámonos también, mientras mantenemos tu señal, con la unidad motorizada en la zona de Salvador del Mundo, donde también hay tráfico. Adelante, Gerardo. Hola Carlos, compañeros, muy buenos días. Ya tú lo mencionabas, correcto, nos vamos en El Salvador del Mundo, en el sentido de la Alameda Roosevelt que conduce hacia el centro de San Salvador, para que ustedes tengan un panorama cómo se encuentra el tráfico vehicular a esta hora de la mañana, que exactamente son las 6 de la mañana con 25 minutos, tráfico ya bastante fuerte, la carga vehicular en la zona. Para las personas que piensan transitar, pues lo tomen en cuenta, ya que a esta hora pues tiende a complicarse un poquito más en ambos sentidos, tanto el sentido que conduce hacia el Parque Cujatlán, como las personas que vienen subiendo del Parque Cujatlán buscando El Salvador del Mundo, Carlos. Complicadísimo, Gerardo, y aunque parezca mentira, pero el tráfico que se pueda generar en la zona del Rancho Navarra, donde, como podemos ver y nos ha mostrado Julio, hoy ha comenzado de manera inevitable la construcción y los trabajos del túnel y el redondel que ahí se hará, y que ya vemos qué tráfico está generando. Esto va a afectar el tráfico en otros lugares porque las vías alternas se vuelven opción, y aquí por Salvador del Mundo mucha gente va a comenzar a transitar más de lo normal, Gerardo. Definitivamente, Carlos, debido a esos trabajos, pues tenderá a complicarse un poco más el Paseo General Escalón, la calle Antigua Montserrat. Las personas que vienen del sector de San Marcos buscando la calle Vieja para poder retornar al sector de San Jacinto, buscando ciertas rutas ahí que conectan con la calle Antigua Montserrat o la calle Huizúcar, buscando por los planes Chantecuán, pues trataremos la manera de un día de estos poder mostrar también esas rutas alternas para que todas las personas que no conocen esas rutas, nosotros se las podremos mostrar de primera mano, dónde serán los lugares por donde podrán accesar para poder transitar en esas zonas también, Carlos. Buena idea, Julio, Gerardo, tal vez a partir de mañana podemos comenzar, y bueno, Julio también que está ahí con la señal, a mostrar, por ejemplo, si quiero trasladarme al aeropuerto internacional, por dónde me voy para evitar este tráfico, u otras alternativas también, estimado Gerardo. Tal vez mañana podemos comenzar a platicar de eso, porque digo, Lorena, si tú quieres ir al aeropuerto, te toca pasar a fuerza por Rancho Navarra, ¿no? Sí. Vengas de donde vengas. Sí, bueno, habría que salir o que recomendar salir, quizás si ya salías 2 horas antes de tu compromiso, quizás unas 3 horas antes por cualquier inconveniente, pues es mejor prevenir que lamentar. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a este día. Como siempre, tomamos unos segunditos para saludar a las personas que están con nosotros a través del canal 181 del sistema Sky y también para quienes nos sintonizan a través de la red social Facebook.
Como les adelantábamos, esta semana se cumplen 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Este día vamos a hacer una evaluación con diputadas de la oposición, nos referimos a 2 diputadas del Partido Arena, y también vamos a conocer su punto de vista de otros hechos que son de coyuntura, hechos como los que ponemos en contexto a continuación. Los 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén se cumplen en un ambiente convulsionado por diversos escándalos. Por un lado, la captura del director de centros penales acusado de hacer mal uso de fondos de tiendas institucionales que funcionan al interior de las cárceles, algo de lo que no ha dudado en hablar el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, a quien le parece un poco extraño que este procedimiento se dé esta semana en que la administración Serén llega a su 3er año. Tenemos confianza en que él sabrá enfrentar y sabrá demostrar que no tiene que ver con los hechos que le pueda estar imputando su inocencia respecto a los hechos que le imputa la Fiscalía General de la República. Otra situación que está sobre la mesa es el debate de la investigación hecha por el periódico digital El Faro, que devela el uso que hicieron 3 administraciones del Partido Arena de un estimado de 322.7 millones de dólares de la partida secreta. Los miembros del gabinete de gobierno no han dudado en pedir una investigación. Vale la pena que se haga una investigación a fondo porque hay firmas de personas y hay números de cheques que deben de estar en los registros del sistema financiero nacional. Por ahora, el principal partido de oposición ha hablado con timidez del tema, aunque en su interior hay un debate sobre cómo plantar la cara ante la opinión pública. Según los datos publicados por el periódico digital El Faro, durante la administración de Armando Calderón Sol se usaron 52.2 millones de dólares, durante la de Francisco Flores 108.3 millones y durante la de Elías Antonio Saca 16 millones de dólares. Pero ¿qué dice Arena sin mencionar de forma directa este tema? Que actuemos con humildad para que reconozcamos que hay una buena parte de la población que nos está culpando y nos culpa por la irresponsabilidad de algunos que cometieron abusos y acciones, algunas al margen de la ley y otros al margen de la ética. Estos documentos provienen de 2 libros de contabilidad. En 216 páginas revelan que esos fondos se asignaban a tareas tan vagas como reparar la crisis política o destinatarios tan diversos como un fiscal general, la esposa de un secretario privado de la presidencia o los mismos 3 exmandatarios. En la investigación, el medio digital afirma que las fuentes consultadas coincidieron en que los documentos constituyen el registro paralelo a la contabilidad oficial que los gobiernos llevaron para disponer los fondos públicos sin tener que transparentarlos. Todos dicen haber tenido conocimiento de la existencia de estos libros cuando trabajaron en el gobierno, pero no todas admiten haberlos visto. Para Arena son momentos convulsos también estos días en los que una vez más ha salido a la luz los recibos de sobresueldos que se presume fueron cobrados por funcionarios que fueron parte del gabinete de administraciones de ese instituto político. Así comenzamos la entrevista de hoy en Hechos AM. Bueno, vamos a saludar a nuestras invitadas y por supuesto a darles la bienvenida a Canal 12. Saludamos a doña Milena Calderón de Escalón. Ella es diputada de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa y también parte de la Comisión Política. Diputada, como siempre, un gusto recibirla en Canal 12. Igualmente para mí es un gran gusto poder compartir aquí en Canal 12 y con mi colega y hermana Margarita Escobar. Así es, también se encuentra con nosotros Margarita Escobar. Ella es diputada de la Comisión de Economía y una de las voces que suena muy fuerte en la Asamblea Legislativa. Buenos días, Manuel, un gran gusto estar con usted, con doña Milena, estimados amigos televidentes, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, comencemos hablando de temas coyunturales que me parece muy importante conocer su punto de vista sobre situaciones que han ocurrido. Ayer la Fiscalía General de la República daba ya declaraciones respecto a la detención de Rodila Hernández en este hecho que lleva pues a una investigación sobre el manejo de tiendas institucionales al interior de centros penales. ¿Cómo ven ustedes esta situación en específico? Porque primero, bueno, algunos diputados de Arena dijeron no vamos a hablar hasta que la Fiscalía dé ya los elementos sobre las acusaciones. Ayer ya los dio y dijo bueno, que son alrededor de 5 millones de dólares los que estarían siendo investigados por el manejo y el uso que se les ha dado a través de esas tiendas institucionales. ¿Cómo ve usted ese tema en específico, Margarita? Bueno, en primer lugar hay que reconocer que aquí hay una acción institucional por parte de la Fiscalía General de la República. Lo segundo es que también se muestran algunos indicios que la Fiscalía debe de desarrollar en el debido proceso que se le debe de dar a este funcionario detenido. Luego,
hay un tema importante aquí y es que en la medida que nosotros fortalezcamos la institucionalidad del país, en la medida que las personas que se les puede estar acusando de algo se les dé un debido proceso, en la medida en que las cosas no tengan un tinte político y que no se haga un circo de una situación, en esa forma nosotros los salvadoreños vamos a ir erradicando los problemas que podamos tener en este caso o en cualquier otro. Así es de que yo creo que aquí lo importante es reconocer que la Fiscalía ha iniciado un proceso, la policía ha actuado y entonces esperar pues que todo se haga de conformidad a la ley hasta deducir las responsabilidades que se puedan derivar de esta actuación. Más allá de eso podría ser especulaciones o análisis políticos, y que lo podemos hacer, por supuesto, pero yo creo que El Salvador debe de caminar y transitar hacia la seriedad de los procedimientos, por supuesto sin prejuicio de las valoraciones políticas que puedan hacerse o no sobre un caso en particular. Doña Milena, ¿qué piensa usted cuando hay cierta suspicacia, cuando dicen algunos funcionarios del gobierno, bueno, que les parece raro la coincidencia de que sea en el tercer año de gobierno que se detiene a Rodil Hernández y que también sea a la luz de la publicación que hace el periódico El Faro sobre manejos que se hicieron de fondos durante administraciones de Arena? Bueno, yo quiero decirte que yo soy una respetuosa de la institucionalidad del país y la Fiscalía, después de que investiga, saca un caso como este, que debemos no condenar a nadie, sino que respetar el debido proceso, ¿verdad? Será las autoridades del órgano judicial las que tendrán que dar al final si es o no culpable. Pero yo he tenido la oportunidad de conversar con un padre que tiene a un hijo en la cárcel y que tiene que pasar la noche entera el día de visita para que lo dejen entrar, porque le dan un número, para irle a dejar dinero, porque una gaseosa que vale $1 afuera, ahí vale $5. Entonces, una sopa de esas que viene solo para calentar con agua, vale 50 centavos, ahí vale $5. Entonces, están jugando con los derechos humanos de los salvadoreños y las salvadoreñas. No es posible que una autoridad pueda tener un problema de esto, pero serán, y allí respeto la institucional, serán las autoridades las que tendrán que decir al final quién es el culpable de eso, pero eso no puede seguir, porque eso es abusar del problema de una persona que se encuentra privado de libertad. Y tras eso tienen que pagar, me dice el padre de este joven, tiene que pagar la extorsión porque si no le pasa algo. Entonces, perdóneme, tiene que ponerse orden. Entonces la Fiscalía, si tiene una investigación, tiene la obligación de sacarlo, que coincida con que en ese momento habían noticias de otras cosas. Esos son otros 5 pesos, como se dice en buen salvadoreño. No, pero ella tiene que cumplir, y si hay una investigación en proceso, tiene que hacerlo. Así que yo en ese sentido, es más, yo soy de las que creo que debe de reforzarse enormemente los recursos para la Fiscalía, porque si queremos que El Salvador dé este salto de calidad en evitar la impunidad y combatir la corrupción, debe de haber unas instituciones totalmente fortalecidas como es la Fiscalía General de la República, y en el seguimiento que debe de dársele a los recursos del pueblo salvadoreño es la Corte de Cuentas de la República.
¿Consideran ustedes que es importante que se retome la investigación del caso Tregua? Porque Rodiler Hernández, al menos las declaraciones que daba ayer el fiscal que está a cargo de este caso, decía que había mencionado a David Munguía Payés como una de las personas que ordenaba pues la erogación de fondos provenientes de las tiendas institucionales. ¿Consideran ustedes que se le debe dar seguimiento a esa investigación que comenzó después del año 2012? Totalmente. Debe de llegar a profundizarse y llegar a donde tiene que llegarse quién es el que daba la orden. Porque ahorita toman preso a una persona, pero esa persona puede decir y ayudar a que se profundice a dónde debe de llegar la investigación. Pero no somos nosotros los que tenemos que hacer esa especulación como salvadoreños, sino que tienen que ser las instituciones las que busquen las pruebas suficientes para poder llegar a profundizar quién es el que daba la orden. Así que en ese sentido yo sí felicito a la Fiscalía por los pasos que está dando para el combate a la impunidad y a la corrupción. Ahora bien, dicho esto sobre el caso de Rodiler Hernández, hay otro proceso otra situación que ha salido pues a través de la publicación que hizo el periódico digital El Faro, donde se señala pues a 3 administraciones del partido Arena del manejo irregular de 322 millones de dólares bajo la partida secreta. ¿Qué piensan ustedes a nivel personal como diputadas del partido Arena o a nivel de partidos? ¿Ya hay una posición respecto a cómo enfrentar esta situación que ha surgido a través de esta investigación, Margarita? Mire, yo no conozco el libro que menciona el periódico digital, pero sí leí su artículo. Yo creo de que El Salvador es un país que ha venido evolucionando, inclusive desde un estado de guerra total, de armas, de asesinatos, de secuestros de niños, de desplome de puentes, de botar postes de energía eléctrica, de masacres, a un estado como el que tenemos hoy. Los países van evolucionando en su devenir histórico y en ese sentido el marco legal ha venido evolucionando. Si hemos de comparar lo que hoy tenemos en materia de libertad de expresión, medios de comunicación, con lo que había hace 30, 40 años en El Salvador, pues realmente tenemos un país distinto. Nosotros como Arena hemos impulsado, por ejemplo, voto por rostro. Hemos impulsado y defendido a la Sala de lo Constitucional. Hemos aprobado e impulsado la Ley de Acceso a la Información Pública. Hemos impulsado la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hemos impulsado el acatamiento obligatorio de las resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional. Hemos ido cambiando el marco jurídico que estaba vigente antes a lo que está vigente hoy. Hemos insistido que las resoluciones de la Sala en materia de transparencia son de absoluto acatamiento. Entonces, no se puede analizar un hecho de manera aislada. No se puede leer un artículo o analizar cualquier cosa hoy de lo que tenemos hoy al margen de un marco legal que existía antes. Entonces yo creo de que a pesar de que la investigación puede resultar muy interesante, provocativa e interesante para todos nosotros, no se puede desubicar o descontextualizar del momento del marco legal imperante. Margarita, tampoco se puede asumir que ahí hay prácticas indebidas. Yo creo que aquí lo que corresponde es, ahí hay un reporte investigativo y si hay algo pues que advertir o que investigar, pues debe de hacerse, ¿verdad? Pero como le digo, yo creo que El Salvador tiene que ver la luz. La historia no se revisa a la luz de los hechos de hoy. La historia se revisa en un contexto. Si nosotros vamos a comparar los hechos que acontecieron en la guerra en el contexto que tenemos hoy, seguramente vamos a tener una interpretación errónea de lo que sucedió en aquel triste momento de la guerra. Si ¿Considera usted que a la luz de lo que ocurrió en el pasado, Arena actuó apegada al marco de la ley?
Pues no sé, yo lo que he visto es un reporte de un periódico y aquí es donde yo le digo que hay que analizarlo en todo un contexto. Yo no puedo juzgar a priori sin tener mayor información. Se ha hecho muy fácil aquí asumir que todo el país está mal, que todo el país ha hecho cosas malas. No me atreverías, honestamente no me atrevería. Yo creo de que hoy sí tenemos una institucionalidad mucho más fuerte y ahí deberíamos de ventilar las situaciones. Lo que pasa es que les repito la pregunta porque en otras investigaciones que ha hecho este mismo periódico digital, en las que ha mencionado pues a los gobiernos de izquierda, bueno, Arenal ha avalado esas investigaciones e incluso ha hablado sobre las situaciones que ahí se han planteado, pero ahora no sé, yo siento que usted está minimizando los datos y está minimizando la investigación. No, para nada. He resaltado el valor del periodismo investigativo. He resaltado que he leído el documento, pero también he dicho que estas cosas se dan en un contexto en los cuales pues yo ni estaba. Entonces para mí me resulta muy difícil prejuzgar un hecho. Son dos cosas distintas, yo no las minimizo, sino que retomo el valor investigativo. Yo no conozco el libro, ni tampoco puedo prejuzgar. Y no se trata de minimizar o exagerar, sino que ahí hay un elemento y también hay que sumarse a lo que acabo de decir. Dos cosas. Una, que los hechos tienen un marco legal vigente en todos los casos. Y dos, que existe la institucionalidad para verificar cualquier asunto que pueda ventilarse como o pareciera ser como incorrecto. No es minimizar, no es mi intención minimizarlo, sino más bien hacer una lectura lo más cercana al que yo creo, y es que nosotros debemos de luchar fuertemente para investigar de conformidad a la institucionalidad, al debido proceso y a través de las instancias correspondientes en el marco legal vigente de cuando acontecen los hechos, más que tener una lectura hoy de lo que fue el pasado con el marco legal que tenemos hoy. Hoy existe mucha mayor transparencia, eso lo hemos promovido nosotros. Hoy existe mayor institucionalidad, aunque se está deteriorando. Tenemos propuestas que invitamos a todos los grupos parlamentarios a abordarla para reforzar el papel de la Corte de Cuentas de la República. Tenemos un tribunal de ética que nosotros lo hemos promovido también y hemos votado por él. Es decir, la administración pública tiene que mejorar y por eso hemos emitido todas estas leyes. No podemos seguir funcionando con leyes del siglo pasado. Tenemos que fortalecer la transparencia, tenemos que fortalecer el combate a la corrupción, tenemos que fortalecer la institucionalidad del país. Y claro, podemos hacer apreciaciones políticas siempre y eso es bienvenido porque creo que la ciudadanía influye mucho, como es el caso de todas estas leyes que hemos aprobado, en el cual no quiero dejar de lado el inmenso aporte de la sociedad civil que las llevó con iniciativas específicas y que las cuales nosotros acogimos, les dimos iniciativa de ley, las trabajamos y finalmente las aprobamos. La sociedad civil y los medios de comunicación se convirtieron entonces en esa semilla que exige a sus políticos mayores niveles de transparencia, mayores niveles de compromiso. Esa es mi lectura. Dentro de ese contexto ubico también la investigación de importancia y de aporte a lo que nosotros hacemos. Doña Milena, me gustaría conocer su punto de vista sobre esta situación. Sobre la parte de la investigación. Sí. Bueno, yo después de leer y de tener conocimiento de la investigación que hizo este diario digital, yo comparto con Margarita, hemos trabajado muchísimo en fortalecer esta nueva etapa de la vida del país, con leyes que vengan a dar toda esa fortaleza institucional para que esto sea transparente. Yo hace poco decía en unas palabras que me tocó dar en un evento, los funcionarios públicos de El Salvador todos los días al levantarse deberían de decir: quien me paga
es el pueblo salvadoreño. Estoy al servicio del pueblo salvadoreño. Y recordar eso. Yo creo que se está viendo una serie de casos que, y hay dudas e interrogantes que se deben de esclarecer en el tiempo, ¿verdad? Claro que sí, que se investigue hasta el final. Es lo que yo le decía con respecto a esto de las cárceles. Yo después de conocer y escuchar a ese padre de familia que desgraciadamente ese muchacho le cambiaron a la hora de darlas y no es culpable y ha tenido que soportar esto para con tal de salir, ¿verdad? Pero ha sufrido enormemente y he podido conocer desde allí lo tremendo de lo que son las cárceles y de los problemas que ahora se están saliendo a luz. Entonces yo digo, si queremos llegar a la verdad y retroceder en el tiempo para conocer la verdad, tiene que haber una verdadera investigación responsable de parte de la institucionalidad, de las instituciones que están encargadas de eso, totalmente, que lleguen. El que no debe no teme, dice un dicho bien sabio que usamos los salvadoreños. Así que se investigue todo. Yo sí quiero decir que si llegamos a investigar y llegamos a retroceder en el tiempo, yo soy de las personas que creo, como ciudadano de este país, una ciudadana que quiere conocer la verdad de lo que pasó allá en tiempo de la guerra. Yo quiero decirle a la familia de los secuestradores, devuelvan el dinero de los secuestros a sus dueños. Y eso nadie lo dice. Y lo deberíamos de estar pidiendo. ¿Queremos llegar a la verdad? Lleguemos a la verdad. Entonces, la familia de los que secuestraron a Poma, vendieron el cadáver el dinero de Roberto Poma. Entonces, que le devuelvan a la familia lo que le robaron. Entonces, si empezamos para atrás y queremos saber la verdad para atrás, sepámosla entera. Entonces, yo sí creo que mucha gente quiere conocer la verdad. Bueno, pues que se haga una investigación, claro, pero también responsabilicemos a esa institucionalidad que hemos creado para que verdaderamente como institución tenga los insumos necesarios para poder hacer una verdadera y veraz investigación de lo que pasó en aquel momento. Por eso yo soy una convencida. Fíjese que ahora ha presentado el gobierno que parte del impuesto de la contribución a la telefonía le quiere pasar dinero a INJUVE, a FISDL, a Educación, a Salud, cuando esa es una contribución especial para combatir la inseguridad del país. Ah, no, pero la quieren pasar a instituciones que no van a combatir esa delincuencia que está sufriendo el pueblo salvadoreño, porque aquí así han bajado los homicidios. Y ese es el eslogan de ahora. Ah, han bajado los homicidios. Sí, pero ¿cuántos desaparecidos llevamos? Si hay gente llorando todavía porque no encuentra el cadáver de su hijo. ¿Y qué pasa con las extorsiones? Si hasta en las cárceles hay extorsiones, me decía este padre de familia. Y las extorsiones en las colonias, que para poder entrar a su casa tienen que pagar $1. No puede ser que esto siga así. Estamos llegando a un estado fallido, como dijo el arzobispo de San Salvador. Vamos a camino a un estado fallido. Entonces, si hay que investigar, yo sinceramente te digo, hay que hacerlo. Pero respetemos la institución, fortalezcamos desde la Asamblea Legislativa, fortalezcamos legalmente o económicamente a esas instituciones, porque hoy en este nuevo mundo de la tecnología
de la innovación. Hay insumos necesarios para que estas instituciones puedan llegar hasta el fondo, porque lo que decía este señor que ha sido ahora capturado, y decía no, que como que recibía órdenes de otro, bueno, habrán llamadas telefónicas que tendrá que investigar la Fiscalía. Entonces, démosle esos insumos a las instituciones para que lleguen al... Y ese es mi punto también, que hay que esclarecer las cosas. Para cerrar el tema, me gustaría que me dieran su punto de vista. ¿Arena está dispuesta a colaborar con alguna investigación que se inicie de casos como este que se divulgan a través de esta investigación de este periódico digital? Claro, es que yo creo que cualquier ciudadano que pueda contribuir a esclarecer yo quiero aprovechar, ya que tengo el uso de la palabra, que desde años había gastos secretos. Cuando llega el presidente Calderón Sol, lo cambia a partida reservada. ¿Qué quería decir eso? Que ya podía ser auditada. Y ese cambio lo hace un gobierno de Arena. Entonces, ¿quién era el responsable de auditar esa partida reservada? La Corte de Cuentas de la República. Y como usted dijo, hemos presentado una reforma a la Ley de Corte de Cuentas de la República para fortalecerla y poder ser verdaderamente ese ente que fiscaliza el uso de los recursos. Porque yo comprendo que si el pago de la investigación del Estado se paga a través de esos fondos, pues ahí debe de decirlo, ¿verdad? Pero sí también decirles que por eso se pasó a ser una partida reservada, para que sí hubiera la necesidad. La única que no se investiga, ni ahora ni antes, es la de la policía. ¿Por qué? Porque la policía necesita tener un instrumento que pueda mandar a una persona a investigar un caso específico y donde nadie sabe quién es el que va, ¿verdad? Entonces hay investigaciones que son de Estado, que se tienen que manejar así. Porque cuando hablan de las que se le daba a algunos, bueno, entonces empecemos a que investigue la institucionalidad, todo, hasta el día de ahora. ¿Se refiere usted a los sobresueldos? A todo, a los sobresueldos, a las partidas secretas que ahora son reservadas. Mire, yo creo que no podemos nosotros en ningún momento en esta, y Margarita lo explicaba muy bien, si hemos cambiado toda una legislación, toda una normativa para abrir ese abanico de transparencia. Entonces, el país ha entrado en esa transparencia que debe de existir. Por eso yo le digo, si hablamos de transparencia, que me digan los familiares de los secuestradores de aquel momento que hicieron el dinero. O compraron casas con el dinero del secuestro. Entonces queremos saberlo. ¿Cuánto costó toda la infraestructura? Que la devuelvan. Que lo devuelvan. Entonces yo sí creo que si hemos llegado a este punto que queremos profundizar, de verdad, yo les pido, profundicemos de verdad. No solo nos quedemos en esto es lo que se necesita. ¿Por qué? Porque estamos en un año... No, esto no hay que mezclarlo con un año preelectoral. Esto debe de ser una investigación correcta y a profundizar. ¿Me permite solo enfatizar esto? Claro, rapidísimo? Claro. Efectivamente, la institucionalidad, el marco legal y la transparencia son áreas que nosotros apoyamos. Así es de que hay que decirlo claramente. Lo que no hay que caer es en el circo de los troles y esa democracia trolera y un dime que te diré. No, hay que hacerlo de manera seria. ¿Ha presentado o está pensando usted en algún momento demandar a quien está, por ejemplo, señalándole a usted de haber recibido sobresueldos? No, yo ya lo que he dicho es que no me voy a prestar al circo. Aquí. Definitivamente, ahí no me van a ver. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más. Recuerde que esta es la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 2.
La administración del presidente Salvador Sánchez Serén cumple 3 años mañana y enfrenta retos en diferentes áreas, como por ejemplo en salud. Crecen las críticas por falta de medicamentos en hospitales como el Rosales. Los médicos que prestan servicios en este centro afirman que cada vez es más difícil atender a los pacientes por falta de insumos tan básicos como los catéteres para practicar diálisis a pacientes con problemas renales crónicos. La situación se agrava porque se pidió a los pacientes que serían sometidos a cirugías que compren sus propios medicamentos. La ministra de Salud, al hablar del tema, dice que parte de la crisis ha sido generada por el Partido Arena, que ha buscado en diversas formas asfixiar financieramente la administración Serén, no otorgando su aval a nuevos préstamos. Han provocado de alguna manera un retraso en la provisión, porque para que entrara en vigor el presupuesto 2017, nosotros teníamos, aunque empezamos la compra del año presente, desde el año anterior, se necesitan los fondos para poder agilizar todo el procedimiento de las compras. En materia de seguridad, el tercer aniversario llega en momentos en que las autoridades hablan de una baja en la cifra de homicidios, pero deben hacerle frente a otro problema, la posibilidad de que grupos de exterminio estén operando en la zona oriental del país. Seguridad y salud son carteras de Estado a la que se les recortó fondos para cumplir con obligaciones previsionales. Pero ¿qué dijo el ministro Mauricio Ramírez Landaverde sobre el tema de los grupos de exterminio? Tiene mucha probabilidad de que así sea efectivamente. El caso está en investigación. No podemos asegurar que se trate de un grupo de esta naturaleza, tampoco podemos atribuirlo a un grupo de otro tipo, como un grupo de pandillas. Este tercer aniversario de gobierno llega también en momentos en que las finanzas del Estado siguen deprimidas y también hay pocos avances en la discusión de una reforma previsional. En la Asamblea hay 4 propuestas, pero la discusión avanza a paso lento. El presidente de la República dijo en su última aparición pública que se siente satisfecho de lo que se ha hecho en 3 años, que cuando hay decisión de resolver los problemas, se obtienen buenos resultados. Continuamos con la entrevista de hoy. Bueno, esta mañana estamos conversando con las diputadas Milena Calderón de Escalón y Margarita Escobar, diputadas del Partido Arena, y vamos a hablar precisamente de los 3 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. En diferentes intervenciones que hemos escuchado de funcionarios del gobierno, el secretario de Comunicaciones, la gente de Hacienda, se ha mencionado al Partido Arena, diciendo que el Partido Arena es el responsable de asfixiar en parte las finanzas del Estado, las finanzas que no permiten al gobierno desarrollar bien sus labores. ¿Qué dicen ustedes a la luz ya de los 3 años de gobierno del presidente Serén ante esas declaraciones que les acusan directamente de ser parte de responsables de los problemas que está enfrentando este gobierno? Yo creo que el primer problema del gobierno es que cree que está en oposición. El segundo problema del gobierno es que cree que Arena gobierna. Y el tercer problema del gobierno es que cree que engaña a la gente con ese argumento. Este día sale una encuesta de la gente, del pueblo salvadoreño, que califica al gobierno y donde dice población, dice que el rumbo del país cada vez es peor. No es Arena, señores del gobierno, son ustedes, FMLN. El pueblo les dice que el rumbo del país, 8 de 10 salvadoreños le dice al FMLN y al gobierno que el rumbo es incorrecto. No es Arena, son ustedes, FMLN, señores del gobierno. El pueblo les dice que la situación general del país, 8 de cada 10 dicen que es muy mala. Se lo dice al gobierno, no es Arena quien gobierna. Le dicen en esta que el principal problema de El Salvador, 6 de cada 10 dicen que es la inseguridad. Y 3 de cada 10 dicen que es la economía, la falta de empleo. El pueblo salvadoreño también está diciendo que ni los asuntos políticos, ni la economía, ni la salud, ni la seguridad pública, ni la educación está bien en El Salvador. Esto es lo que está diciendo la gente. Entonces, el gobierno lo primero que debe hacer es darse cuenta que son gobierno ya por 8 años.
El FMLN lo que debe darse cuenta ya es que ya no son oposición. Eso sí, se les está terminando la fiesta. Les quedan 2 años para seguir creyendo que son oposición. Dentro de 2 años sí van a ser oposición, ahorita son gobierno. El costo de la vida, el 80% de los salvadoreños dice que esto está insoportable. El empleo, nadie encuentra trabajo. Eso no es culpa de Arena. Eso es culpa del gobierno y las malas políticas. Tenemos aquí que el menor incidencia delictivo, y hay otras evaluaciones, crisis de medicamentos y convulsión a nivel laboral. Todo esto son noticias de este día. ¿Es acaso Arena quien está gobernando? ¿O hay un ministro o ministra de salud de Arena? ¿Quién es el responsable de todo esto? Vamos a las aduanas. Es el gobierno, es el FMLN quien tiene ahí esos tapones en las fronteras que no permiten exportar ni importar la materia prima para que El Salvador produzca. En Centroamérica somos el último país en atraer inversiones. Pero veamos, ¿qué es lo que el FMLN le dijo al pueblo salvadoreño cuando estaba en campaña? Le prometió al pueblo salvadoreño que íbamos a tener un crecimiento económico anual del 3% en el quinquenio 2014-2019. Y que iba a hacer una transformación productiva. ¿Cuál transformación productiva? ¿Cuál crecimiento del 3%? Ha sido el gobierno, ha sido el FMLN quien prometió y no cumplió. Prometió que las exportaciones se incrementarían en 1.500 millones respecto al quinquenio anterior. Mentira. Apenas se han exportado 158 millones. Faltan 1.351 millones para que cumplan su promesa. Dijeron que la inversión privada doméstica alcanzaría el 15% del Producto Interno Bruto. Mentira, apenas alcanza el 11.5% del PIB. Se necesitarían promover 460 millones de dólares con un clima de inversión en continua degradación. Así es de que quien prometió todo esto fue el FMLN. Y por eso reitero, yo creo que el problema más grande del FMLN es que no se han dado cuenta que ellos son los que gobiernan. Pusieron más de 25 impuestos que los cobra el gobierno y que los gasta el gobierno, pero no los gasta ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Y el clima de inversión y el clima de empleo en franco deterioro. El Salvador, por primera vez en la historia, cae en impago. Nunca, nunca El Salvador había tenido esta bochornosa situación que redunda, y lo van a pagar ustedes, amigos televidentes, en el aumento de sus intereses, de préstamos de su casa, de préstamos de algún vehículo, de préstamos por salud, de préstamos privados. No hay empleo. Entonces, decir que es Arena el culpable me parece una cuestión que ni ellos mismos se lo creen. La gente está hablando. No le estoy diciendo lo que dice Arena. Y mire, yo me traje aquí una recolección de artículos de gobierno sin pagar a los proveedores. Estas son las MIPYMES que no les pagan. Distribuidoras de energía temen racionamiento eléctrico porque no pagan el subsidio a la electricidad. Por eso la tarifa del subsidio de la tarifa eléctrica puede subir, porque no le pagan el subsidio de la electricidad. El gobierno frenó las reformas de ley que facilitarían el comercio. Las promovimos nosotros y las vetó. Presidente frena reformas a simplificación aduanera, frenando el crecimiento económico del país. Fitch advierte que riesgo de impago no se ha desvanecido. Bueno, y así Rosales pide prestado. De artículos que mire, trae. Rosales pide prestado 4.500 insumos para hemodiálisis, y ahora si operan, me estaban diciendo, el enfermo tiene que llevar sus medicinas. No es Arena, señores, ya no engañen, es el FMLN. Milena, me gustaría que me dijera usted gobierno, si considera que ustedes han sido responsables como oposición a la hora de tomar decisiones que tienen que ver con la solución de problemas de país en estos 3 años, por lo menos de la administración Sánchez Serén. Bueno, yo quiero decirte primero que nosotros como Arena hemos sido una oposición
responsable, donde hemos contribuido con nuestros votos a los préstamos que venían destinados para la gente. No hemos votado cuando han sido préstamos y nos hemos opuesto a préstamos que nada más vienen a contribuir al despilfarro de ellos. Ahora, yo sí quiero decirte que como una oposición responsable tenemos que decirle al pueblo salvadoreño lo que se está haciendo mal. Y yo estoy convencida que el profesor Sánchez Serén nos engañó al pueblo salvadoreño. Nos ha engañado, nos ha llevado por el rumbo equivocado. Sale diciendo que su faro a seguir es llevarnos a ser una Venezuela. Ese discurso le ha costado a El Salvador miles y miles de dólares de inversión en El Salvador. ¿Cómo va a creer que un inversionista va a querer venir a El Salvador cuando el presidente de la República dice que quiere que El Salvador sea como Venezuela, donde no hay comida, donde no hay medicamentos, donde están en las calles gritando, pidiendo un cambio? Entonces, eso es un discurso nefasto para el país a nivel internacional. O sea, el rumbo está equivocado. Y aquí lo dice el pueblo, no lo digo yo, lo dice el pueblo salvadoreño en esta encuesta. Claramente dice, vamos por el rumbo equivocado, el 78% de la población. O sea que hasta los mismos FMLNistas están diciéndole, van por el rumbo equivocado. Luego, vamos a la calle y veamos el alto costo de la vida está impactando a los salvadoreños. Mientras vemos todos los sábados el buen vivir, ya no deberían de hacer ese teatro, si es un lastima a la vista, porque estamos viviendo ese impacto de la gente. Hay 660,000 personas que ahora volvieron a ser pobres y que no hablaban que iban a combatir la pobreza. Pero, ¿qué piensa usted cuando se señala a Arena de tener, digamos, relación directa con la Sala de lo Constitucional y que se emiten resoluciones o sentencias que afectan directamente el funcionamiento del gobierno? Ellos hablan de lo que pasó con los 900 millones de dólares en bonos. Yo lo voy a decir. Y aquí, en este espacio, se les ha dicho que la Sala de lo Constitucional son los resolutores del partido Arena. Yo quiero decirte algo. Nosotros como Arena somos y seremos respetuosos del Estado de Derecho. Sánchez Serén no debería de hablar, el FMLN no debería de hablar de la sala, si están gobernando por la sala. No, la sala dio el dictamen de que no se abrieran las cajas donde estaban los votos que eran para Norman Quijano y no para él. Así es que no me vengan a decir y ahora es mala la sala. ¿Por qué? Porque ha dado resoluciones que les afectan. Ah, pero cuando dieron por lo que es presidente. Porque si no hubiera sido presidente, si abrimos estas cajas, gana Norman Quijano. Entonces, yo digo, y este gobierno, que tras ese favorcito que le hicieron de no abrir las cajas y de estar gobernando, nos ha llevado a tener verdaderamente un desempleo donde hay 312,000 jóvenes que no consiguieron trabajo y que muchos de ellos, más del 70%, dicen me quiero ir de El Salvador porque aquí no encuentro trabajo. No puede ser que siga El Salvador así. Bueno, el retroceso que ha habido en educación, no puede ser, si el ministro llega y de lo único que nos habla, es que necesitamos más préstamos. ¿Qué pasa? Si hay una mala calidad de la educación, cuando estamos a las puertas de ver adelantos impresionantes que van a venir a través de un celular. Y los jóvenes y los niños y niñas de este país no van a estar preparadas para ese nuevo mundo de la innovación y de la tecnología.
Muy bien. Y la salud, miren, Rosales, es que esto da vergüenza. Sin cirugías por falta de analgésicos. La gente ha ido a comprar a las farmacias morfina. No se la venden porque tiene que tener un permiso para poder superar y llevarle la morfina a su enfermo al Hospital Rosales. Eso le debería de dar vergüenza al FMLN de habernos llevado a eso. Tengo que hacer una pausa, doña Milena, ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy. Les invitamos a que sigan con Canal 12. Bueno, estamos cerrando ya el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana, donde hemos conversado con las diputadas por el Partido Arena, Margarita Escobar y Milena Calderón de Escalón. Tenemos ya solo tiempo para cerrar este espacio, pero les quiero preguntar una situación. ¿Qué tan dispuesto está Arena a dialogar con el gobierno en los 2 años que le quedan a la administración Sánchez-Serén? El gobierno está buscando diálogos en temas económicos, diálogos en temas sociales, está buscando una segunda generación de acuerdos de paz. ¿Qué tan dispuesta está Arena a dialogar o a sentarse para tratar todos estos temas? Tenemos poquito tiempo. Mire, yo creo que el diálogo es una herramienta a la cual no se puede renunciar, pero no pueden ser diálogo de bobos. Porque se está tratando de la vida del pueblo salvadoreño y de la nación. Aquí el problema no es la falta de diálogo, aquí el problema es la falta de acuerdos y de cumplimiento de acuerdos. Arena ha dado muestras innumerables de llegar a acuerdos con el FMLN y con el gobierno. El problema no es tampoco entonces la falta de llegar a un acuerdo. El problema se presenta cuando el gobierno incumple lo que acuerda, porque siguen creyendo que son oposición y entonces creen que no deben de cumplir. Por ejemplo, el último acuerdo fiscal, Arena tenía que votar por darles 550 millones de dólares y que se gastaran de cierta manera. Arena cumplió. El resto le correspondía al gobierno. No lo ha hecho. No lo hizo. Entonces se vende como que es una falta de diálogo cuando lo que en verdad es una falta de palabra, una falta de cumplimiento del gobierno del FMLN. Así de sencillo. Hay firmas de ellos que se comprometen a cumplir una serie de acuerdos y cuando usted lo revisa, ni una promesa cumplida. Muy bien. Con que no cumplen su oferta de campaña, mucho menos un acuerdo con el Partido Arena. No les interesa cumplir, les interesa estar en este dime que te diré, distrayendo la atención, atacando a todo el mundo, atacando a la sociedad civil, atacando a Arena, atacando a la Sala de lo Constitucional, atacando a quien se les ponga enfrente. ¿Y ellos? Es mi gran pregunta. Muy bien, doña Milena. Bueno, yo quisiera terminar diciendo, este gobierno nos ha llevado a la quiebra de las finanzas públicas por el mal manejo de las finanzas públicas. Ha habido una irresponsabilidad. Nos ha llevado a un endeudamiento tan grande y han contratado a toda la partidocracia del FMLN que tienen al país en un impago. Y como no hayan qué hacer, acusan al partido de oposición y todos nos dicen es culpa de Arena, cuando la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas es de ellos. Y entonces nos han llevado a tal grado de que el gobierno le debe a todo el mundo, le debe a los trabajadores, le debe a las alcaldías, le debe a los proveedores, le debe a la gente que le alquila casas para el gobierno. Entonces nos han llevado a una situación tan caótica que hay una verdadera crisis financiera fiscal, que eso aleja más todavía las finanzas, porque tenemos una calificación la más baja de todos los países de Centroamérica, es El Salvador, cuando antes éramos el país que iba para adelante, el país que daba ejemplo a nivel centroamericano. Nos han llevado a tener la más baja calificación a nivel internacional y por eso no viene inversión, y al no haber inversión no hay empleo, y al no haber empleo no hay productividad, y al no haber productividad no hay crecimiento, y al no haber crecimiento viene toda esta problemática del alto costo de la vida y del impacto para la gente, que eso es lo que más tenemos que, como oposición, estar a la par de la gente diciendo cómo solucionar sus problemas, y ahí estaremos como Partido Arena.
Bueno, yo les quiero agradecer, gracias diputada Escobar, gracias doña Milena por habernos acompañado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Muchas gracias, muy buena entrevista. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con más aquí en Canal 12, vamos a trasladar la señal hasta la sala de Noticiero Hechos con Célida. Gracias, Manuel, y a tus invitadas por la entrevista de esta mañana. Temas sin duda de coyuntura que nos preocupan a los salvadoreños. Nosotros acá tenemos más información que compartirle. Más temprano le presentábamos parte de las imágenes de este operativo que se realizó en las últimas horas, y es que la policía en Cojutepeque, este operativo que le comentaba, ha dejado varias personas capturadas por el delito de homicidio. Le presentamos los detalles en el siguiente reporte. Al poner las esposas policiales sobre una persona, indica que ésta se convierte en una prisionera. Eso fue lo que sucedió en el cantón Ojo de Agua de Cojutepeque. Los grilletes fueron colocados a 12 sujetos que gozaban de su libertad, pero tras cometer un delito fueron capturados. Como estos son de pandilla, 18 revolucionarios, todos están por homicidio de una persona que fue fraguado y hecho en un centro penal. Son acusados de homicidio en un comerciante de Cojutepeque, hecho ocurrido en noviembre del año 2015. Y según la policía, la orden para cometer el asesinato se hizo desde un centro penal. Involucrado una persona que utilizó sus fondos para pagar, es decir, como el sistema sicariato. Y contactó con pandilleros, jefes, quienes dieron la orden para ejecutar la muerte. Aunque todos serán procesados por el delito de homicidio, su responsabilidad en el hecho es diferente. Unos vienen por autores inmediatos, otros vienen por autores directos y otros vienen por cómplices no necesarios en el delito de homicidio agravado. Según la policía, en los involucrados de este homicidio hay un cabecilla de pandillas que ya está detenido. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Bueno, ahí teníamos los resultados de esta acción que desarrolló la Policía Nacional Civil, información que tuvo lugar entre anoche y esta madrugada, datos importantes sobre este operativo, capturas y bueno, acciones que van en contra de la criminalidad. Sí, parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros y bueno, también seguimos muy pendiente de lo que nuestros equipos están recabando desde diferentes puntos en San Salvador. Así es, bueno, información que tiene que ver con el tráfico vehicular, información que tiene que ver sobre cómo se encuentran las calles. Vamos a continuar con más información hablando de temas de salud. Uno de nuestros equipos le dio seguimiento a la situación que enfrentan los pacientes del Hospital Rosales. Falta de algunos medicamentos, entre otras cosas. En medio de esta problemática surge la interrogante si el centro hospitalario tiene realmente la capacidad para atender a todos los pacientes que llegan a diario. Veamos los detalles. Necesidad. Porque estoy bien hinchada las canillas y todo me hinchaba. Él dijo que le dolía la nuca de repente y después me duelen las canillas. Dijo. Capacidad. Personal médico y paramédico de esta área es bastante poco para la cantidad de pacientes que estamos viendo, los vemos sobresaturados. En promedio 150 personas ingresan diariamente solo a la unidad de emergencias del Hospital Rosales. Todos urgen de atención médica, pero en ocasiones la espera se prolonga por varias horas. Las condiciones no son las más adecuadas. La demanda es mucha y la capacidad de atención poca, dicen algunos pacientes. Tanto enfermos que hay, la situación se complica y ahí es donde sinceramente a veces a uno ni lo atienden. No se quejan sobre el trabajo de los médicos, pero sí de la espera en medio de sufrimiento. Al final le sale la operación, el paciente que vaya a la mano derecha. Don Edgardo se lesionó uno de sus miembros inferiores. Él padece diabetes y eso empeoró su situación, al grado que tendrá que someterse a una amputación. Lamenta la atención tardía. La saturación de pacientes es lo que ha hecho que se entretenga esto, pues que no sea fluido. Para otros la historia pareció por un momento dar un giro favorable, pero luego todo se salió de control. La llamaremos Lisette. Ella llegó hace 15 días con su hija, quien padecía leucemia. Fue dada de alta antes de tiempo, dice. Este martes falleció. Todos le pusieron las plaquetas y me la dieron. Y así es. Allá la tuve en la casa, la tuve mal.
Pero esta es solo una de las áreas del Hospital Rosales en las que a diario se brindan consultas y son atendidos decenas de salvadoreños. Tenemos un promedio de 800 a 900 pacientes en la consulta externa, 700 en hospitalización y 150 a 200 en la unidad de emergencia. Tanto médicos como pacientes están conscientes de la enorme necesidad que existe de fondos que les permitan dar y recibir una mejor atención. Para este año se tiene en espera la construcción de 2 nuevos hospitales en la capital, que según las autoridades vendría a solventar la problemática. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Bueno, teníamos parte de la situación que está ocurriendo en el Hospital Rosales. Ayer la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, decía que entre ayer y hoy se iba a solventar la falta de medicamentos para someter a pacientes a cirugía. El sindicato de médicos del Hospital Rosales denunciaba el viernes anterior que por lo menos 21 operaciones se habían suspendido debido a esto, a problemas con los medicamentos y también debido a la falta de ropa limpia, decía, debido a los problemas que están enfrentando con las calderas que se utilizan para lavar la ropa. Bueno, y hay otro problema, Manuel, con el que muchos salvadoreños amanecieron sorprendidos esta mañana. Nos decía Julio Guevara que en la zona de Rancho Navarra han iniciado ya algunos trabajos, pues han puesto ahí algún dispositivo que habrá que tomar en cuenta, sobre todo para las personas que a diario circulan por ahí. Vamos con Julio. Vamos con Julio a continuación. Hoy sí ya tenés el dron, ¿verdad, Julito? Adelante, eleva el dron. Hoy sí ya. Para mostrarle otra panorámica. Miren, compañeros, fíjense que durante el primer enlace que hicimos de acá de la zona de Rancho Navarra, la situación era complicada, pero hay que aceptarlo. Ha disminuido gracias al trabajo de los gestores y no me dejarán mentir al observar estas imágenes. Los trabajos continúan. De hecho, los empleados del MOP específicamente ya están acá en el lugar. ¿Por qué razón? Porque están ubicando los separadores. Están acá ubicando los separadores en el carril justo que viene de la zona del Rancho Navarra, que conduce, o mejor dicho, los próceres a Rancho Navarra. Estos carriles solamente ha quedado funcionando uno, y para que los automovilistas no ingresen a la zona que será intervenida, se están ubicando estos separadores. Recordemos, en conclusión, compañeros, son 2 carriles los que están funcionando rumbo a la autopista Comalapa, pero uno en cada uno. Así está la situación. Claro, los automovilistas se están confundiendo porque es primer día que inicia esta situación y las autoridades no dieron a conocer el plan con el cual se implementaría. Recordemos que se dijo que todo esto iniciaría el 6 de junio, pero lo adelantaron. Pero sí, destacar, miren, aquí la situación en cuanto a las filas de los vehículos siempre ha sido larga, la situación es complicada siempre, pero la presencia de los gestores del BMT está ayudando de gran manera. ¿Hay carga vehicular? Sí, claro que lo hay, tal como lo estamos observando, pero el tráfico está fluido en comparación a otras fechas, hasta más fluido. Ojalá así continúe. Lo que está complicado, uno de los carriles más complicados, es sobre todo la calle que viene de la zona de Huizúcar. Y sí, hay que armarse de paciencia hasta cierto punto y tengamos claro que esta situación durará varios meses. Y las vías alternas, en el primer enlace hablábamos de vías alternas. Bueno, alternas se le llaman, pero de igual manera el tráfico estará prácticamente colapsado. Lo recuerdan, la semana pasada, justo en la zona del zoológico, que es una de las principales alternas, el tráfico no daba abasto, las carreteras no daban abasto por la cantidad de tráfico y sin duda la situación empeorará estos días, compañeros. Bueno, y tenemos una situación que se va a prolongar durante muchísimo tiempo. Recordemos que los trabajos apenas están comenzando y vamos para largo, por lo menos un año es lo que prevén que se van a tardar las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Sí, véalo de esta forma, para cuando se comience a jugar el Mundial, el otro año tal vez ya ha terminado esto. ¿Sí? Sí, es en junio de 2018. Ya para el Mundial vamos a tener una obra muy bonita ahí, ¿no es así, Julio? Así es. Una obra bonita, Carlos, y ojalá las autoridades continúen con el dispositivo tal como en este momento. Si te fijas en la imagen que teníamos anteriormente, se podía observar que los carriles tanto que conducen a Comalapa como los próceres estaba fluida la carga vehicular, pero es por el trabajo que se está realizando. Lo repito, lo complicado es en los carriles que conducen a la zona de Huizúcar y de Huizúcar bajan acá al Rancho Navarra. La recomendación, la única que podemos hacer, armarse de
de paciencia, no queda de otra, o si no, salga temprano de su casa si va a utilizar esta arteria. Bueno, esa imagen me refería. Vean ustedes, los carriles que vienen de la zona de Comalapa, está el tráfico fluyendo con toda normalidad, incluso hasta más rápido en comparación a otras fechas, y para abajo, es decir, para Comalapa no se diga, la misma situación. Bueno, ahora tú mencionabas algo muy importante también, Julio, y es que hay gestores en el lugar y esto ayuda a que fluya el tráfico, a que disminuya esa carga que eventualmente iba a pasar, pues por los trabajos que están realizando. Ya lo vivimos aquí en la zona de Naciones Unidas, ya lo vivimos en Masferrer también, que se generó la misma situación. Así que nada más la recomendación para los conductores a respetar a estas personas que están tratando de colaborar para evitar accidentes de tránsito, ¿verdad? Así es, sería la recomendación, Célida, y quizá otra recomendación, lo que sí no hemos observado acá es grúas de las autoridades policiales o del MOP. Recordemos que últimamente, siempre que se han realizado este tipo de obras, las autoridades tienen a bien ubicar grúas por cualquier accidente, por cualquier vehículo varado. Así la fluidez del tráfico no se pierde. Esperamos que esta situación la implementen de igual manera en esta importante obra que se está realizando. Y vean esa panorámica, vean qué bonita imagen. Abajo, a su derecha, los carriles que vienen de la zona de los próceres, y arriba, por decirlo así, la carretera Aguizúcar. Bueno, y tenemos la imagen que nos envía Julio Guevara. Gracias, Julio, por tu reporte. También tenemos listo a Antonio Valladares ya con información cuando ya son las 7 de la mañana con 39 minutos. Adelante, Antonio. Muy buenos días, compañeros. Un gusto saludarles. Nos encontramos frente al Centro Judicial Isidro Menéndez, donde para empezar les mostraremos un poco el panorama con respecto al tráfico. Totalmente despejada esta vía en ambos sentidos, tanto el que va hacia la zona céntrica de San Salvador como para quienes se dirigen para las inmediaciones del Boulevard de los Héroes, totalmente despejado. Ahí podemos observar un giro indebido que está realizando uno de los automovilistas. Recuerde evitar hacer ese tipo de maniobras porque puede generar un accidente de tránsito si el otro conductor que va hacia el otro sentido pues va distraído. Así es que esas son parte de las imágenes que se pueden captar acá en este punto, y mencionarles además que nosotros nos desplazamos hacia esta zona porque este día en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador se proyecta la audiencia especial de responsabilidad civil en el caso del ya fallecido expresidente de la República, Francisco Flores, quien, como recordamos, pues estaba siendo acusado por las autoridades de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. Nosotros estaremos acá dándole cobertura a esta audiencia y por supuesto le estaremos llevando en la próxima emisión todos los detalles. Bueno, gracias, Antonio Valladares. Eso es parte de la agenda informativa también para hoy. Por supuesto que vamos a estar pendientes de los reportes que ustedes presenten en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a la 1:30 de la tarde. Y bueno, nuestro compañero Néstor Hernández también está listo para suministrarnos más información. Te escuchamos, Néstor. Buenos días nuevamente. Así es, compañeros, ahora estamos hablando del tráfico vehicular. Estamos en la 25 Avenida Norte, en este caso, para mostrarles cómo está acá en cuanto a la cantidad de automovilistas. Sobre todo estamos acá en la zona conocida como la Fuente Luminosa, también donde está la ex embajada americana. Vean que acá los vehículos pueden avanzar sin mayores problemas en las diferentes calles que conecta esta Fuente Luminosa. Vean, la 25 Avenida, bastante tranquilo. La mayor carga vehicular son los que vienen desde sectores de Tunichapa para incorporarse exactamente aquí a la Fuente Luminosa. Por lo demás, no hay mayores inconvenientes aquí en los alrededores de la Fuente Luminosa, así que es importante esto porque así los automovilistas pueden circular sin mayores problemas. Vean, acá también está esta calle que lleva hasta la zona del Boulevard de los Héroes. También pueden, los que vienen saliendo y los que van ingresando lo hacen sin mayores problemas. Únicamente los que van ingresando acá al redondel que lo hacen con mucha precaución, así evitamos cualquier accidente de tránsito. Están pasando sobre todo automovilistas particulares, transporte colectivo, que vemos también que vienen del sector del Hospital Bloom. Así que a esta hora al menos acá no hay accidentes de tránsito, no hay mayores reportes, el tráfico está bastante fluido en las diferentes calles, acá muy cerca de la Embajada Americana, como les decía, la Fuente Luminosa y la 25 Avenida Norte, compañeros. Muchas gracias, Néstor, por esta información. Sabemos que esta es una de las arterias que también suele complicarse a esta hora y por lo tanto es tan necesario conectarse contigo como lo acabamos de hacer. Más adelante vamos a estar pendientes de más información. Pero mientras tanto continuamos con información relacionada con accidentes de tránsito.
Así es, les comentamos que 2 personas lesionadas dejó un accidente que se registró sobre el kilómetro 20 de la carretera al Puerto de la Libertad. El percance se dio entre un pick-up y un microbús de la ruta 102. Según la versión de testigos, el responsable del accidente fue el conductor del microbús que invadió el carril y tras evitar colisionar con una motocicleta impactó contra el pick-up, donde se conducían las 2 personas que resultaron lesionadas. Las víctimas fueron llevadas a un centro hospitalario con lesiones de consideración. Estamos enlazados con Hola El Salvador. Vamos a conocer qué nos han preparado para esta mañana. Magaña, los Hola. niños. Buenos días a toda la gente hermosa de Noticiero Hechos, a todos los que se despertaron y están pendientes antes de irse a su trabajo viendo toda la información que es muy, muy importante. Bueno, en Hola El Salvador vamos a celebrar todos también y a marcar lo importante más bien que significa estar sin tabaco. El Día Mundial del Tabaco, un tema que vamos a abordar acá en Hola El Salvador. Tenemos el juego del Jenga, que ayer nos hicieron trampa los caballeros, ya nos estamos cansando de todo esto que está pasando aquí en El Salvador, pero ustedes quédense con nosotros, pásennos la batuta y nosotros nos encargamos de llevar el entretenimiento, ¿sí? Bueno, se la pasamos de inmediato, nosotros nos despedimos, será hasta mañana, 5:30 de la mañana siempre, Hechos AM, Canal 2.